automáticamente nos volvemos religiosos. Porque esto no tiene que ver con denominación ninguna. Esto tiene que ver con que Jesucristo es el Señor. Él es el centro de nuestras vidas. Él fue el que murió en la cruz por nosotros. Toma tu espada, sigue peleando, que hoy la victoria es entregada en tus manos. No te detengas, sigue confiando, toma posesión de lo que Dios te ha entregado. Toma tu espada, sigue peleando, que hoy la victoria es entregada en tus manos. Santo tú eres mi Dios. Dios bendiga a cada uno de los oyentes. Estamos una vez más aquí grabando un podcast más del podcast Los del Camino. Le damos gracias a cada uno de esos que le dan ese clic para poder ver los videos, comparten los videos. Le pido que compartan los videos, por favor, y que comenten para poder saber las críticas. Para poder seguir mejorando cada día más. Traten de comentar, por favor, y le damos gracias a cada uno de esos que están ya comentando. Y suscríbete a este podcast, Los del Camino. Soy Gamaliel una vez más, estoy pastoreando a la iglesia Una Luz en tu Camino, aquí en la 192 de la Pine Street, aquí en Springfield, Massachusetts. Cualquiera que necesite una iglesia, aquí están las puertas abiertas, los servicios los domingos a las 10 de la mañana y jueves y miércoles a las 7 de la noche. Le damos la bienvenida, pero tenemos un tema hoy bastante bueno, un tema que muchas personas hablan y muchas personas se han preguntado muchas preguntas sobre este tema, y es si somos religiosos, sí o no. ¿Tú eres religioso? Esa es la pregunta. ¿Tú eres religioso? Vamos a estar leyendo unos versículos bíblicos. Nuestro hermano Gabriel va a leer unos versículos bíblicos y comenzamos con este hermoso podcast del día de hoy. Nuestro hermano Gabriel. Aleluya, Dios le bendiga a todos. Amén, Gloria amén. a Dios. Juan capítulo 3, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 21. Gloria a Dios. Lee la hermosa palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilléis de que te dije: o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Gracias, papá Dios. Santo tú eres. Te damos las Oremos. gracias, Padre Altísimo. Celestial, Gracias, por esta Jesús. hermosa palabra. Te adoramos, Te rogamos, Espíritu Dios mío, Santo. Señor, en el Gracias, nombre de tu Hijo Señor. amado Cuida, Jesucristo, Señor. que esta Aleluya. palabra penetre en los Señor, corazones te de los pedimos oyentes y que, que Dios tú, mío, Jehová, Señor, que ella haga el guías, efecto por allá la cual ha cada sido mente, leída. corazón, Te pedimos, Dios mío, Señor, que espíritu, tú alma controles y nuestra cuerpo. mente, nuestro Allá la pila, corazón, Jehová, nuestros pensamientos y según la toda nuestra necesidad. lengua, para que Padre, así, que Dios haya. mío, Señor, sea tu Espíritu hablando. Glorifícate. Todo lo pedimos en el nombre de tu De Hijo manera amado especial. Jesús. Amén, amén, nombre de amén. Jesús. Amén. Dios le bendiga. Amén. Ahora sí, ahora sí. ¿Somos religiosos? ¿Sí o no? Esa es la Aleluya. pregunta del día de hoy. Yo quiero empezar con Santiago 1, 26 y 27. Santo. Me gustó este, Pastor Palamilla. sí, este texto me gustó bastante. Porque es que este texto va directamente, como dice nuestro hermano Gabriel, voy a las millas, porque este texto explica muchas de las cosas. Dice Santiago 1, 26 dice, y 27, si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no frena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de él tal es vana. La religión pura y sincera, sin mancha delante de Dios el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y guardarse sin mancha del mundo. Santo tú eres mi Dios. Este texto, cuando yo lo leí, me abrió la mente un poquito más. Porque yo era uno de los que siempre he dicho, yo no soy religioso, yo soy cristiano. Sigo diciendo que no soy religioso, pero entendemos aquí que hay diferentes religiones, que no es solamente decir una sola religión, sino que hay muchas clases de religiones. Y lo que Cristo nos mandó a predicar encierra en lo que es la religión. Aleluya. Yo sé que nuestro hermano Jonathan tiene el significado de religión, me gustaría que él hable y diga qué es religión. Amén. Bueno, el concepto de religión, la palabra dice, hace unas semanas atrás estuvimos profundizando, hablando un poquito de lo que son, la palabra menciona las balanzas. Todo es una balanza. Y a veces nosotros queremos, y ese desafortunadamente es uno de los errores que nosotros como seres humanos cometemos con bastante frecuencia, que nos inclinamos y dejamos la balanza donde estamos supuestos a mantenernos. Dios aprueba las balanzas perfectas. Qué lindo, Y Dios. sí, en una parte yo pienso que lo que menciona ese versículo bíblico está ahí claro. No podemos arrancar esa página de la Biblia. Si alguno se cree religioso entre nosotros, esta es la religión que el Señor escogió. Gloria a Dios. O sea que la palabra religión no podemos desaparecerla del mapa. No. Pero hace un rato atrás estábamos mencionando que cuando vamos a la definición de lo que es religión, y podemos profundizar en lo que es la definición. Viene del latín, la palabra de lo que es repetición. Entonces, el concepto o la definición más bien que nosotros podemos encontrar en las redes, en la internet, por mencionarlo de esa manera, es una definición muy global. Entonces, cuando nosotros queremos estudiar y analizar desde el punto de vista espiritual o
el punto de vista cómo Dios quiere que nosotros interpretemos su palabra. Vive Dios. No podemos conformarnos con lo que encontramos en el internet, con lo que es la definición de lo que es una religión. Las religiones, como bien está mencionando Pastor Gamaliel, son muchas. Pero entonces, como le mencionaba al hermano Gabriel, ¿acaso Dios es religioso? Entonces, Mateo 16, capítulo 16, versículo 5 dice: y viendo sus discípulos del otro lado, y viniendo sus discípulos del otro lado del lago, se había olvidado de tomar pan, y Jesús les dijo: mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban entre sí diciendo: es porque no tomamos pan. Y entonces Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tomáis pan? ¿No entienden aún? Ni os acordáis de los 5 panes de los 5,000 hombres y 4 cestos alcanzasteis. ¿Y cuántos cestos alcanzasteis? Ni de los 7 panes de los 4,000 y cuántas canastas tomasteis. ¿Cómo es que no entiende que no por pan os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. O sea que había una situación que se estaba suscitando. O sea que Jesús en ese preciso momento tuvo que hacerle un pare y explicarle o hablarle o presentarle a los apóstoles una situación en la que él estaba observando que algo él tenía que redirigir a los apóstoles. Vive Dios. Él le tuvo que mencionar en ese momento: ustedes están viendo milagros, ustedes están viendo señales, ustedes están viendo prodigios, ustedes están caminando con el mismo Dios, y muchos de los apóstoles ni cuenta se habían dado que estaban caminando con el mismo Dios. Pero algo está sucediendo aquí y yo tengo que hablarle a ustedes, explicarles qué es lo que está pasando. El maestro hablándole a los apóstoles. Se tienen que cuidar de la levadura. Él simplemente, y sabemos lo que es levadura, la sustancia que hace que el pan sea grande, crezca. O sea que Jesús simplemente usó la levadura, el asunto de la levadura, como un asunto, un conflicto que estaba ocurriendo en aquel momento, en donde los fariseos estaban ganando terreno en el corazón de los apóstoles, no solamente en el corazón de los apóstoles, en la nación completa judía. O sea que las enseñanzas, y claro está, menciona al final, que eventualmente pudieron entender que no era del pan que Jesús se estaba refiriendo, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. O sea, y quiero generalizarlo y ponerlo como un punto claro, para poder entender lo que son lo que puede llegar a ser la religión. Las religiones, como Gamaliel menciona, hay montones de religiones. Y vemos a los fariseos y los saduceos, que eran una religión, que tenían, y lo vamos a profundizar hoy con unos versículos que traímos, que tenían unas enseñanzas. Y religión, cuando tú lo buscas en internet, pues sabemos que son montones de religiones, montones de enseñanzas, montones de movimientos que surgen, que muchos no son de Dios, porque montones de ellos no reconocen a Jesucristo como el camino. Y cualquier religión o movimiento que no reconozca que Jesucristo es el camino, el único camino que tú vas a poder tomar para llegar hacia el Padre y encontrar la vida eterna, sabemos que la palabra menciona que es una religión falsa. Dios. Habían unas enseñanzas que se estaban metiendo, que eran de hombres, eran terrenales.
Gloria a Y Dios. por eso es que nosotros en nuestras congregaciones muchas veces predicamos y hablamos y señalamos mucho, y yo sé que ustedes han escuchado montones de ustedes mismos han predicado en contra de estas doctrinas y muchas veces han podido identificar, y me imagino que Pastor Gamaliel, me imagino que usted ha tenido que tocar en algunos momentos estos temas dentro de su congregación. Espíritus de fariseos y de saduceos dentro de las congregaciones cristianas, evangélicas, que nosotros hemos estado siendo partícipes, miembros de estas congregaciones, hemos podido ver un ambiente religioso. Y aquí está claro cuando Jesús le dice, cuídense de las doctrinas de los fariseos, que son doctrinas de hombres que no quitan la vista de Jesús. Vámonos a la religiosidad, Santo. a los religiosos. Gloria a Dios. Dice que es la única cualidad propia de las personas que siguen ciertas doctrinas y adoptan las leyes que allí se presentan en sus estilos de vida. Bien ha dicho el pastor Gamaliel cuando estaba leyendo Santiago capítulo 1, versículos 26 y 27. ¿Qué sucede? Bueno, yo te puedo explicar que para mí hay dos tipos de religiosos. Existe el bueno. Aleluya. Ahí Y vamos. existe el malo. Santo. El bueno hace que buenas obras. Aleluya. Da de comer a aquellos que no tienen, ayuda al huérfano. Pero el malo, ¿qué hace? Se pasa murmurando, hablando del prójimo, haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque estas personas cuando están así, son personas que están vacías de Dios, no tienen llenura del Espíritu Santo. Entonces ahorita el pastor me decía, ¿y esas botellas, para qué tú las quieres? Bueno, porque es que estas botellas, si tú tratas de apretar esta botella, oye, qué lindo. Esta botella, tú la aprietas, tú no vas a poder romperla ni vaciarla. ¿Por qué? Bueno, nosotros no, pero Sansón sí. Sansón sí, pero Sansón no está aquí. Amén. Entonces, pero que si tú coges y coges esta botella que está aquí, la haces así, la rompe, la desbarata. ¿Por qué? Porque no tiene llenura del Espíritu Santo. Amén. Entonces, yo puedo comparar en esta preciosa noche a dos tipos de religiosos. O sea, si tú no estás lleno de Dios, entonces te van a destruir, te van a romper. ¿Por qué? Porque yo tengo y analizaba mi pastor Gamaliel que este programa, en realidad, nosotros tenemos que llevarle una visión a aquellos que están allá escuchando, mirando, o sea, a darle unas enseñanzas para que ellos puedan entender qué es lo que significa la palabra religioso, porque muchas veces es como decía el pastor, no, yo no soy religioso, pero él descubrió que sí, que somos religiosos. No somos religiosos. Seguimos una religión. Escuche bien, amado hermano y amigo oyente. La Biblia enseña que el hombre va de continuo hacia el mal. El hombre glorificado sea el Señor por causa del pecado, ¿verdad? Por causa de la desobediencia de Dios, el hombre va de continuo hacia el mal, ¿verdad? Si nosotros entendemos que el hombre es pecaminoso desde que nazca, el hombre necesita encontrar la verdad, ¿verdad? El hombre necesita encontrar la verdad. Ahora, la Biblia nos enseña que la religión judaica o la religión que seguían los hebreos, ¿verdad? El pueblo de Israel, es, glorificado sea el Señor, una religión que presenta al verdadero Dios, a Jehová de los ejércitos, el Padre Celestial. Eso es indiscutible. Lo que sucede es, donde entró mi hermano Jonathan, glorificado sea el Señor, que porque el hombre va de continuo hacia el mal,
estos judíos, estas personas, glorificados sea el Señor, de los tiempos antes de Jesús, pues torcieron la palabra de Dios, torcieron, glorificado sea el Señor, las ordenanzas que Dios le dio en Éxodo, en Número, en Levítico. Exacto. Deuteronomio son repeticiones, ¿verdad? Eso significa Deuteronomio, una repetición de ley, glorificado sea el Señor. Pero también podemos incluir la Deuteronomio, en la cual Dios le dio una ordenanza al pueblo de Israel, que por esas ordenanzas es que ellos tenían que dirigirse. Exacto. Punto, ¿verdad? Yes. Glorificado sea el Señor. Ahora, ¿qué enseña la palabra de Dios? Que como el hombre va de continuo hacia el mar. Estás hablando del pueblo de los judíos. Sí, estamos hablando de eran los judíos, tercos, de los hebreos. eran duros, Eran eran duro. Sí, difíciles, hombres como nosotros. eran religiosos Amén. que querían amar a Dios a su manera. No, pues escuche, por eso mismo ahí que queremos llegar. Ahora, dice la palabra de Dios que glorificado sea el Señor. Estos hombres, cuando Dios constituyó sacerdotes, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que los sacerdotes tenían que salir de la familia de Aarón y de Moisés, de la tribu de los levitas. Glorificado sea el Señor. ¿Qué sucede? Que esto no lo enseña la Biblia, pero hay unos libros apócrifos que enseñan esto, en los cuales enseñan que cuando los romanos, los griegos romanos, ¿cómo se dice la palabra? Cuando conquistaron o se adueñaron de Jerusalén, dice la historia, glorificado sea el Señor, y hay textos bíblicos en Nehemías y en Esdras que enseña esto también, que ellos comenzaron y pusieron a gente que ellos querían, que no venían de la descendencia de Aarón, no venían de los levitas, eran gente que el mismo gobierno griego romano había puesto para que siguieran las ceremonias religiosas de los hebreos. Ahora, estos hombres sacerdotes, como ellos entendían que había un beneficio para ellos. Eso es, política. Glorificado sea el Señor. Ellos Eso es. torcieron la palabra. Por su beneficio. Por su beneficio. Amén. Y Ahora ahora, estamos entrando. ahora ellos están practicando, glorificado sea el Señor, leyes que enseñó Dios a través de Moisés, pero a su beneficio. Eso Por es. eso es que Cristo le advirtió a los discípulos en una ocasión también. Escuchen Exacto. lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Ahí ¿Verdad? está. Porque ellos te están diciendo la ley, pero no la están haciendo. Yes. ¿Ok? So ahora, ahí está la religión judaica, la religión judía que enseña la Biblia en el Antiguo Testamento. Ahora, Cristo vino, glorificado sea el Señor, a enseñar una religión que es libertad en el espíritu. Eso es. Esa es la religión Santo que tú eres, mi yo Dios. practico. Un cristianismo que es libertad en el espíritu. Que no me tengo que dejar llevar por unas leyes que puso un romano, un católico romano hace 1000 años. En la cual un católico romano hace 1000 años destituyó, glorificado sea el Señor, que el domingo era el día sagrado de Dios y por eso yo voy el domingo a la iglesia y no irse. Y eso no es así, amado hermano. Yo voy a la iglesia cuando el Espíritu, cuando el Espíritu me glorificado sea el Señor, me redarguye y me dice, Gabriel, tú necesitas congregarte. Amén. Exacto. Glorificado Si sea tú, el me, Señor. si tú me quieres decir a mí, por ejemplo, religioso, porque yo amo a Dios, llámame religioso. Si tú me quieres decir religioso porque yo amo la palabra, llámame religioso. Si tú me quieres decir religioso porque yo me congrego, pues mira, llámame religioso, ¿qué más va? Sí, pero hay gente que no le gusta que le pero digan a mí eso. no me gusta, a mí no me gusta que me llamen religioso. ¿Por qué? Te voy a leer este versículo. Amén. Jesús dice, Mateos 16, versículo 23. Y volviendo Jesús dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Amén. Jesús reprendiendo a Pedro, andaban juntos, comían juntos, vieron montones de milagros juntos, y todavía en este momento él se atreve a decirle, Jesús de camino a la cruz,
se atreve a parársele de medio a Jesús y decirle, eso es para los ladrones. Sí, porque Comenzó a negociar con Jesús, a decirle, eso es para ladrones, a ti no te conviene. Jesús lo para, lo reprende, le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú no pones los ojos en las cosas de... Nosotros tenemos que poner nuestra vista, nuestros ojos en Jesús. gloria a Dios. Todo el tiempo. Automáticamente que yo vengo y entro por la puerta a mirar al pastor, y yo vengo a mirarle al hermano, vengo a mirar a Dionisio, vengo a mirar a Gamaliel, ya fallé. Fallate. Ya fallé, me convertí en un religioso, man. Entonces ahí es donde yo quiero llegar. Que yo no me quiero sentir como un religioso más, porque la religión, por cultura, a mí me enseñaron una palabra. A mí me criaron en una doctrina. A mí me llevaban a una iglesia. Yo soy nacido criado en el evangelio. Pero yo no quiero servirle al Señor por lo que me enseñaron. Yo quiero servirle al Señor por lo que yo aprendí. Amén. Por la experiencia que yo tuve con Dios. Por la oportunidad que el Señor me ha dado y el Espíritu Santo me ha dado de sentir su presencia y me ha convencido de pecado, porque el Espíritu Santo y Dios tienen el poder de convencerme de pecado, y no porque mami me llevaba a la iglesia. Tanto así que Pedro, mira qué terrible si tú lo miras desde este ángulo. Pedro se quiso creer más espiritual que Dios, que Jesús. Sí, por eso Se quiso creer más espiritual que el mismo maestro. No hagas eso no te conviene. O sea que Pedro, yo hablando por Pedro, no te conviene. Nosotros tenemos aquí esto cuadrado, tenemos una multitud detrás de nosotros. La verdad que nosotros nos va a ir bien. ¿Cuál es el punto de tú entregarte y tener que morir en la cruz? Nosotros podemos buscar de Dios sin tú tener que sufrir una muerte tan trágica. Queriéndose hacer más espiritual que el maestro. Que el mismo Dios. Entonces, así hay montones de gente en la iglesia que se quieren hacer más espirituales que el mismo pastor. Mira, uno de los ejemplos que yo veo mucho de no seguir lo que es ese círculo de religión es David. David, pudimos ver que en una ocasión rompió ese esquema de la religión y dijo, espera, yo tengo hambre, yo me voy a comer los panes, ¿entiendes? Sagrado del templo, y cogió los panes. Para la religión, esos panes eran sagrados, esos panes no se podían comer, ¿entiendes? Y David dijo, no, yo necesito esos panes, ¿entiendes? Podemos ver cómo la religión te saca, ¿entiendes? En manera de lo que Cristo en verdad quiere para la humanidad. ¿Entiendes? A veces nosotros tenemos que estar seguros de qué es lo que estamos practicando. Rapidito, entre paréntesis, hablando de David, David, el profeta Natán, lo confronta y le dice, mira, esto es lo que está pasando, aquel se llevó la mujer de aquel otro, y ¿qué fue lo que hizo David? Se puso espiritual y dijo que el tal pecado ha hecho, digno que lo maten. Cuando se enteró que él mismo había sido, dijo, se tragó la lengua y dijo, espérate, no me maten, porque el que cometió el pecado fui yo. Porque ahí donde caemos es glorificado sea el Señor en las enseñanzas que tú recibas. Mire, amado hermano, cuando Jonathan estaba explicando lo de Pedro, ¿qué sucede? Que Pedro, siendo enseñado, glorificado sea el Señor, por una religión o unas tradiciones, unas costumbres hebreas, glorificado sea el Señor, él esperaba que el Cristo, que Jesús de Nazaret, que nosotros entendemos por la Biblia que es Cristo, aleluya, y el Espíritu así nos convence que es Cristo, pues este hombre tenía que libertar al pueblo de Israel de la opresión romana, según las profecías que habían dado en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ellos malinterpretaron cuando Dios avisó, o Dios, glorificado sea el Señor, dio una palabra en la cual venía un hombre a rescatar no solamente el pueblo de Israel de las tinieblas, sino que a todo el mundo, ¿verdad? Pedro, cuando vio al maestro querer entregarse, dice la palabra de Dios, maldito el hombre que muere en un madero. Yes. Él está glorificado, Señor, él está viendo la ley de Dios. Pedro está viendo la ley de Dios y le está diciendo al maestro, hey, eso no te puede acontecer a ti porque eso es maldición. Aleluya, Pedro todavía no había llegado al entendimiento entero de lo que Cristo vino a hacer aquí a la tierra, ¿verdad?
nosotros jamás, mi consejo personal, cuando nosotros leamos glorificado sea el Señor los evangelios y nosotros veamos toda esa enseñanza de los fariseos, eso sigue la religión judaica y nosotros no somos judíos. ¿Tú sabes la religión que yo sigo? Yo sigo la religión cristiana, la que nació en el día del Pentecostés, donde estaban todos unánime, orando, glorificado sea el Señor. ¿Y qué me dice a mí unánime? Pues una congregación unánime. Porque yo venga a la iglesia los días que ya la congregación ha constituido como días de servicios para esta miércoles, jueves y domingo, para la que yo pertenezco o la cual yo me congrego, son los martes, jueves y domingos. Sean esos días, yo religiosamente los sigo. ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios. No dejarnos de congregar como muchos tienen por costumbre. Eso es palabra. Pero ahora hay personas que dicen, oh, como yo no soy religioso, yo no me tengo que congregar. Y ahí es que está el problema. No queremos llegar es que, aleluya, definamos bien lo que es no ser religioso. No busquemos decir la frase, yo no soy religioso para practicar un libertinaje que muchas personas quieren practicar. No, la palabra, Jesús dijo, el que me ama guarda mis mandamientos. Amén. Punto. Eso es todo. Cuando la Biblia nos enseña, glorificado sea el Señor, una religión pura, es la religión que enseñaron los apóstoles. Gaby, dame un minuto. El peligro del concepto religión como tal. Nosotros vemos ahora mismo partes del mundo o el mundo completo en caos, en situaciones terribles. Vemos el Medio Oriente, cómo está la situación en Afganistán, en Irak, Israel mismo. ¿Por qué? Por este mismo problema de lo que es la religión. O las religiones, por decirlo así. Por eso que yo prefiero no usar el concepto religión. Porque cuando hablamos de relación con Dios, cuando hablamos de poner los ojos sobre el autor y el consumador de la vida, que es Jesucristo, cuando hablamos de alguna manera yo profundizar en mi intimidad espiritualmente, no tiene que necesariamente ser y yo entiendo el concepto de lo que son las enseñanzas, de lo que es la cultura. Pero cuando tú abres tus ojos, tu corazón, tu entendimiento, y tú puedes ver y entender lo que es el amor a Dios, a Jesucristo, a la fe en Jesucristo, más que una religión, entonces tú puedes decirle a un católico, hermano. Tú le puedes decir un metodista, hermano. Sí, porque todos somos cristianos. Tú le puedes decir, pero el problema es que somos cristianos porque también entendemos, como mencionamos anteriormente, que el que no cree que Jesús es el único camino, la verdad y la vida, pues que sea anatema, o no necesariamente anatema, pero que sea va a ser hallado culpable. Amén. El día del juicio es condenado el que cree, y automáticamente el que no cree automáticamente ya es condenado. Tenemos un sinnúmero de organizaciones que pues desafortunadamente no creen, como por ejemplo por mencionar en el Medio Oriente, en esa área, los mismos judíos todavía no creen en Jesucristo. Los mismos judíos no creen. Ellos siguen la religión. Ellos están esperando un Mesías. Amén. Ellos están esperando un Mesías, ellos están esperando, y ahí es donde viene la confusión, y ahí es donde se entiende que cuando sucedan todas estas cosas, venga el anticristo, venga el gran profeta, el anticristo le va a decir, este es el gran profeta, va a decir, este es el gran Mesías que ustedes han estado esperando, y van a creer en el anticristo, de esa manera. O sea que ni los mismos judíos creen en Cristo. O sea que yo llamarle hermano a los judíos, ¿se le puede llamar? Pues yo le llamaría hermano, porque tanto así la palabra menciona que los que bendigan a Israel serán bendecidos, los que maldigan a Israel serán maldecidos. Nosotros somos una rama que salimos de ese concepto y de ese amor que Dios tuvo por el pueblo de Israel, no porque ellos se lo merecían, claro está. Pero nosotros tenemos una responsabilidad con el que no conoce a Dios.
tenemos una responsabilidad de atraerlos a Dios con nuestro testimonio. Y ahí es donde nosotros fallamos como cristianos, y me incluyo yo. Fallamos mucho como cristianos cuando nosotros no podemos darle testimonio a nuestros hermanos inconversos de otras denominaciones. De muchas maneras no le damos testimonio, y es triste. Es triste, por muchas veces porque nos sentimos orgullosos de nuestra fe. Yo escuchaba los otros días un católico que defendía que no quería que los evangélicos hicieran culto frente de la iglesia, porque estaba cerca de la iglesia los católicos, porque los católicos se sienten orgullosos de su denominación. Los evangélicos, nosotros nos sentimos orgullosos de nuestra denominación, y cuando nosotros pensamos de esa manera, automáticamente nos volvemos religiosos. Porque esto no tiene que ver con denominación ninguna. Esto tiene que ver con que Jesucristo es el Señor. Él es el centro de nuestras vidas. Él fue el que murió en la cruz por nosotros. Y se supone que si nosotros queremos pelear por algo, sea por ganarnos esas almas dándole testimonio. Amén. Pero entonces la pregunta que se están haciendo, aquellos que están mirando este programa, ellos se están haciendo una pregunta en estos momentos. Dígame, ¿cuál es? La siguiente: ¿seré yo religioso o no? Entonces nosotros tenemos que llevarle a ellos la enseñanza correcta para que ellos puedan descubrir si son o no son. Bueno, es como dice nuestro hermano Jonathan, perdón hermano Jonathan, es como dice nuestro hermano Jonathan. Si usted ha aprendido la verdad es que Cristo es el Hijo de Dios. Amén. Que Cristo vino a la tierra a dar salvación. Que Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Que Cristo el tercer día resucitó y que Cristo un día viene a buscar a su iglesia. Si usted practica eso, usted no es religioso, solamente usted sigue la religión cristiana. Yo digo que por yo creer que Jesús existió y hay tanta evidencia, si nos podemos indagar y nos ponemos a investigar tanta información que existe. Los católicos hicieron han hecho aportaciones terribles a la cultura universal. El 2000 antes de Cristo, 2000 después de Cristo, fue una aportación que fue un monje, me parece 500 años después que Jesucristo murió, fue el que hizo, mandado por el Papa de aquella época, hizo aquella investigación y ordenó el calendario para los romanos, que eventualmente nosotros acá lo adoptamos. Eso fue una aportación que hicieron los católicos. Grandes aportaciones, y de hecho nosotros nos cueste decirlo o no, nosotros salimos de los católicos. Nos cuesta aceptarlo o no. Eventualmente lo que nosotros no tenemos que guardar es de no poner la mira en los hombres. ¿Ves lo que dice Mateo, capítulo 6, versículo 1? Dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Mira, mi hermano, hay gente, y ustedes lo saben, que muchas veces nosotros hemos sentido de un momento a otro, hemos sentido gente en la iglesia como que compitiendo. Talento, quién canta más, quién predica más, quién hace más, quién ora más, hasta con la oración competimos. Entonces, aquí es donde Jesús se dirige a este mismo problema. Dejen de estar haciendo las cosas para ser vistos por los hombres. Porque eso es un comportamiento de los fariseos y de los saduceos. Mano Jonathan, pero también el asunto que algunas veces, como usted dijo, ¿verdad? Que siguen a los hombres, y ese es el problema, glorificado sea el Señor, que podemos identificar en ocasiones, ¿verdad? Porque
si nos enfocamos en la religión cristiana, ¿verdad? En la religión cristiana, vamos a sacar todas las otras. Vamos a sacar la religión judaica de judíos, vamos a sacar la religión islámica que practica el Moab, vamos a sacar la religión hindú, ¿verdad? No de India, sino la que cree que un gordo, ¿verdad? O un hombre gordo de barriga, perdón, glorificado sea el Señor, Buda, gracias, es Dios o se hizo Dios. Vamos a sacar todo eso, vamos a hablar del cristianismo. Vamos a hablar del cristianismo como religión. El cristianismo como religión, glorificado sea el Señor, como dije ahorita, nació en el día del Pentecostés con los apóstoles. Los apóstoles enseñaron una forma de vivir. Si usted quiere aprenderla, pues estudie la carta de los apóstoles. Estudie las cartas de Pablo, desde Romanos hasta Filemón. Estudie las cartas de Pedro, primera y segunda de Pedro. Estudie la carta de Santiago, ¿verdad? Que es el apóstol Jacobo, también conocido como Santiago. Todas esas cartas nos van a enseñar cómo vivir una vida agradable ante los ojos de Dios. Si nosotros seguimos esas enseñanzas, nosotros estamos en la religión cristiana, pero no practicamos la religiosidad. ¿Por qué? ¿Qué me dice la religiosidad? La religiosidad me dice que con mis buenas obras yo voy a alcanzar a Dios. Eso es. Por eso es que el católico te dice, alimenta a los pobres, haz esto, reza, al 25 Ave María para que recibas el perdón. No, el perdón tú lo recibes cuando tú confiesas los pecados ante Dios. Eso enseña la Biblia. Cuando nosotros entendemos, como dijo mi hermano Jonathan, que sí, la Iglesia Católica Romana gobernó el mundo tan y tan fuerte que nosotros los protestantes, los que se declaran protestantes es que no siguen los católicas romanas, la doctrina católica romana. Si tú no sigues la católica romana, tú te eres un cristiano protestante. Y ese cristiano protestante ahora tiene que entender que no es glorificado sea el Señor porque yo hago obra. Mira, una de las cosas que yo aprendí, y yo estaba medio confundido en esto, ¿verdad? Es que la Biblia me dice que este género no sale si no es con ayuno y oración. ¿Ok? Jesucristo dijo, cuando Jesucristo reprendió el demonio y los discípulos dijeron, Jesús, porque nosotros no pudimos, él dijo, este género no sale si no es con ayuno y oración. Ahora el hombre se pone a orar y ayunar para sacar demonios. ¿Cuál es la buena obra? ¿Sacarle los demonios al hombre? O que lo vean. O que lo vean. Ajá. Ese es el asunto. Exacto. Ahora el hombre quiere más que lo posteen La o que gloria. digan, oh, este hombre tiene un poder para sacar demonios tremendo. ¿Qué él hace? Ora y ayuna. Y ahora los que quieren ser como él comienzan a orar y ayunar. Y cuando no ven que pasa nada en ellos, ¿qué hace? Se defraudan. Porque no es que ayunes y ores, es que tú tienes que tener un llamado. Escúchamelo. Cuando tú tienes el llamado, un ministerio para reprender demonios, pues tú tienes un ministerio para reprender demonios, tú oras y ayunas para fortalecerte, para que Dios te use de esa forma. Si tu ministerio es, o tu don es sanar enfermos, tú oras y ayunas para que Dios te dé el poder y el don de sanar enfermos. Es que nosotros no podemos seguir aleluya, una generosidad de que porque a mi hermano o al pastor glorificado sea el Señor Dionisio, Dios lo usa de esa forma, ahora yo voy a hacer todo lo que él hace para que Dios me use a mí. Eso no es así. Es que yo voy a hacer todo lo que Dios me ordene. Si Dios me dice, Gabriel, tienes que ayunar 3 días, yo ayuno 3 días. Si Dios me dice, tienes que ayunar 7 días, yo ayuno 7 días. Pero si Dios me dice, estás en boda, gózate, ¿verdad? Como Eso íbamos a es. estar en Marcos. Yes. Pues yo no tengo que ayunar. Yes. Porque Dios me dijo que estábamos en boda. Cuando el Espíritu es el Espíritu Santo de Dios. Y vamos ahora, hermano Dionisio. Cuando el Espíritu de Dios es el que te mueve. Eso es vivir una vida fuera
de la generosidad. Cuando tú quieres practicar lo que tú viste en Gille Ávila, o Eso lo que es. tú viste ¿cómo es el Jeñito, famoso? Jeñito. Jeñito, Jeñito. o en Miguel O en Grullón, Benicio Molina. o en Benicio Molina, Candelita. y todos ellos, que es que se ve algo aprendido, y no es, usted no ha visto el don de hablar en lengua. Eso la iglesia lo hace de religión. Ya, exacto. Yes. ¿Por qué tú me vas a decir a mí que un sonido que yo pronuncio por mi boca o una palabra que yo pronuncio por mi boca tienen un significado y el mismo sonido tiene otro significado? Mira, sí, sí. ¿Verdad? Porque algunas veces repetimos las palabras, así dice Dios. Y la misma palabra y así dice Dios. Otra palabra diferente a esta, pero se oyó lo mismo. Sí. Ya. Me encanta lo que dice la Biblia en Tito capítulo 1 versículo 15. Dice la Biblia que todas las cosas son puras para los puros, mas para los insensatos nada le es puro, porque hasta su mente y su corazón están corrompidos. Cuando yo ayuno, si voy a ayunar, en vez de meterme a esa competencia como tal, yo mejor ayuno. ¿Sabe para qué? Para que los frutos del Espíritu Santo se manifiesten en mí. Gloria a La Dios. gloria de Dios. Amén. Eso es. A Mateo 7, versículo 5, dice: hipócrita, echa primero la viga de tu ojo, y entonces mirarás en ella la mota del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Gloria a Mira, Dios. mi hermano, nosotros, uno de los problemas que hay en la iglesia es la hipocresía. Tenemos que cuidarnos del fariseísmo y del saduceísmo. Si Jesús atacó tanto este movimiento o este espíritu, y lo podemos ver en los 4 evangelios, cómo se manifestó, y no tanto nosotros en los evangelios, en el Nuevo Testamento completo, porque tú después tuviste a Pablo, al pobre Pablo se tuvo que dedicar hasta a predicar a los gentiles, porque él no pudo con el problema este de los saduceos, de los fariseos. Eso es real, y si existió en aquella época, existe en esta época. Y desafortunadamente, mi hermano, yo he escuchado gente, ministros, que me han dicho a mí: yo sé que lo que tú me dices es verdad, pero yo no lo puedo enseñar en mi iglesia porque se me va a ir la iglesia. Porque ya la iglesia está acostumbrado a la cultura, a lo viejo. Y eso se llama hipocresía. Aquí es donde dice el capítulo 7, versículo 5, Jesús llamando hipócrita. Echa primero la viga de tu ojo, porque entonces comenzamos a criticar a Dionisio porque tiene una camisa ¿de dónde? Altísimo. Eso es representando Promoviendo la barbería. promoviendo el negocio de él. Representando la barbería. Entonces lo criticamos porque está calvo. Lo criticamos porque es calvo. Criticamos a Gabriel porque está flaco. Entonces, ¿dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? Cuando la palabra bien nos enseña a nosotros que busquemos la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y no es que la santidad, todavía Dios requiere santidad. Siempre la va a requerir. Es una relación con Dios, pero cuando nosotros nos ponemos a tirarle piedra a nuestros hermanos, por esto, lo otro, por aquello, a veces llegamos al culto y se nos va hasta el gozo, porque no ponemos los ojos en Dios. En la adoración ponemos los ojos en que el hermano está calvo. ¿Por qué vino Dionisio con esa camisa promoviendo la barbería hoy? No, ¿por qué no vino con la corbata? Ahora entendemos a nuestro hermano Jonathan. Porque yo quería hacer esa pregunta, ¿verdad? Porque es que yo he escuchado mucho. Y el hermano Jonathan, ahora me lo contestó, ¿verdad? Sin él entender, yo creo que me contestó. Ahora él me contestó esa pregunta. El problema es, amado hermano y oyente que me escuchan, que según la historia, la forma en la cual nosotros
practicamos Yes, yes. el Evangelio, Eso es. ¿verdad? Lo que lleva es un siglo. Lo que lleva es un siglo, ¿verdad? ¿Por qué decimos esto? Glorificado el Señor. Porque usted va a ver en la historia en la cual en el principio de los 1900, pues se levantó este movimiento, glorificado sea el Señor, llamado Pentecostés, en el cual ya nos salimos de todas las otras normas que hacían las otras dominaciones, La otra glorificado sea el Señor, cristianas, como los romanos, como los metodistas, como glorificado sea el Señor, ¿verdad? Los adventistas y todas estas dominaciones que están antes que los pentecostales. Ahora, lo importante es entender que nosotros, glorificado sea el Señor, no nos podemos dejar llevar porque un hombre nos enseñó o una persona, glorificado sea el Señor, nos enseñó que estar delante de Dios correctamente es de esa forma. ¿Ok? Me explico. En una de las que siempre ha sido debatida, en que si la mujer puede usar el pantalón o no puede usar el pantalón. ¿Por qué? Porque la Biblia me habla en el libro de Levítico que el hombre no puede usar vestimenta de la mujer, ni la mujer vestimenta del hombre. ¿Ok? So ahora, llegaron, glorificado el Señor, llegó la era del 1900, algo ya glorificado el Señor, y el hombre comenzó a ver que la mujer, bueno, una de las historias que yo escuché fue que la mujer necesitaba trabajar en las minas de oro en California. Y como estaba trabajando en las minas de oro en California, ella necesitaba usar pantalones porque los trajes eran incómodos para ella trabajar. So ella vino y se ponía los pantalones de su esposo para trabajar en la mina. Hasta que llegó un hombre, se me olvidó el nombre de él, pero un hombre, un modista, ¿verdad? Un hombre eso de la moda, glorificado el Señor, para el principio de los años 30, 40, y dijo, no, yo voy a hacer un pantalón que sea pantalón de mujer. ¿Ok? So ahora él le dio la categoría de pantalón para mujer. So si tú te vas por la Biblia dice, no, que el hombre no use vestimenta de hombre, de mujer, ni la mujer del hombre. Pero que ese pantalón no está hecho para hombre, ese pantalón está hecho para una mujer. Si yo no voy a usar el pantalón de mi Ahora, esposa. ajá. Pero ahora eso es otro tema, porque ahora está llegando a la iglesia, que es triste, a las congregaciones está llegando una moda de feminismo, que el hombre algunas veces se viste, bueno, Eso, pegadito. Eso es otro Pegadito. tema, Como un hermano. pastel, como el pastel. Eso es otro tema, pero cuando llegamos al concepto de que la mujer, glorificado sea el Señor, tiene que usar vestimenta de mujer, ¿quién declaró que un traje es de una mujer si no fue un hombre? ¿Y quién declaró que el pantalón es del hombre si no es del hombre? Porque para aquellos tiempos, para tiempos de la Biblia, era una diferente vestimenta que se usaba. Eso así. ¿Ok? De hecho, para el hombre era de honra guardar su barba. Ajá. Sí, porque tú te ves hombre. Si te afeitas, te ves más femenino, porque la mujer no tiene piel en la cara. So, cuando tú te afeitas, los egipcios se afeitaban para verse más femenino, más limpio. Pues es un acto de Era una mujer. honra. So, ahora, para el pueblo de Israel, eventualmente hasta porque te ves y masculino, otra te ves masculino. tradición y otras religiones es bien importante la barba. Pero lo importante, amado hermano, es que glorificado sea el Señor. Cuando yo voy a servirle a Dios, ya yo no sigo ninguna ceremonia religiosa, ninguna ceremonia, glorificado sea el Señor, de culto, en la cual me obliga a hacer una forma, ¿verdad? Una forma, sino que ahora yo sirvo a Dios libremente. Ahora, yo como hombre, sé, glorificado sea el Señor, que me tengo que vestir adecuadamente para llegar a la casa de Dios, en la cual, glorificado sea el Señor, yo no esté como piedra de tropiezo. Ese es el asunto. Ese es el asunto. Ese es el asunto. El No prole- sea el- piedra de tropiezo. para tu hermano. El problema es que el Satanás es excelente
haciéndonos desviando nuestra mirada del Señor. Él sabe cómo hacerlo? desviarlo, él sabe cómo hacerlo. Él busca la forma, a veces hasta con estas cosas Su pequeñas, trabajo. que a veces uno se pone a pensar, es como dice el hermano Gabriel, no hay ni suficiente sustancia en la palabra, pero queremos enfocarnos en cosas culturales, ¿verdad? Entonces, hasta el mismo Jesús, cuando Jesús fue encaminado al desierto para su ayuno, Satanás quiso tentarlo. Lo puso en el pináculo del templo, le dijo, sí, te voy a dar todo esto. ¿Para qué? Para desenfocarlo, para quitar su mirada del blanco de su padre. Lo mismo pasó con Pedro. Cuando Pedro caminó por las aguas, ¿qué fue lo que sucedió? Su mirada la desvió. Y al desviar su mirada, quitar su mirada de Jesús, se hundió, comenzó a hundirse. Nosotros tenemos que poner nuestros ojos en las cosas espirituales, las cosas de Dios, no en las cosas carnales. Y cuando cuando buscamos un poquito o profundizamos de lo que son las cosas carnales, podemos entender que cosas carnales tal vez son pecados, tal vez son cosas materiales. Cuando hablamos de cosas carnales, hablamos de cosas del mundo, ¿verdad? Cosas que son de alguna manera, son tangibles, que obviamente están ahí. Somos seres humanos y tenemos necesidad de muchas de estas cosas. So que no podemos ser tampoco tan ignorantes de pensar que no somos, de alguna manera tenemos necesidades carnales, porque a mí me da hambre. Yo tengo que ir yo tengo que de relajarme, porque a veces llego tan cansado a mi casa que tengo que buscar la forma de distraerme y de hacer diferentes actividades, porque soy un ser humano igual que cualquier otro. Pero poner nuestros ojos y quitar nuestros ojos de las cosas carnales son muchas veces estas pequeñeces que nos desvían, mucha gente hasta se terminan apartando. ¿Tú sabes cuánta gente se aparta porque no le dieron parte en la iglesia? ¿Tú sabes cuánta gente yo he escuchado da vergüenza decirlo? Pero gente, mire, yo te voy a testificar, y esto para mí, yo lo digo con ¿verdad? Con humildad lo digo. Yo recuerdo cuando yo estaba comenzando en el Señor, Dios tuvo que quebrantarme, porque yo estaba tan y tan metido en el concepto de que yo quería predicar, de que yo quería adorar. Entonces, yo me sentaba muchas veces a querer coger. Canta bien, canta bien. Tengo algo, tengo un canto. Pero comenzaba en mi corazón, en mi mente, a fallarle a los hermanos, porque yo sentado en la banca, yo decía, sí, ¿por qué no me dan parte a mí? Y comenzaba a coger el odio por el que daba parte. Y me enojaba con el que ponía las partes, porque decía, ¿por qué no me ponen a predicarla a mí? Y me robaba el gozo de una manera terrible. Y cosas como esta son las que nosotros tenemos que cuidarnos, porque eso son cosas de religiosidad. Nosotros tenemos que poner, me den parte o no. Yo voy a adorar a Dios. Amén, yo amén. voy a gozarme el culto. Para eso es que vamos para la iglesia. Me den parte o no. Y eventualmente la enseñanza de que yo tengo que aprender a ser más humilde cada día. Yo tengo que aprender a escuchar más. Yo tengo que aprender yo voy para adelante, me den parte o no me den parte, pueda cantar. Yo le agradezco mucho a Gamaliel por esta oportunidad que me da. Ni en mi iglesia mismo me han dado esta oportunidad. Alábalo. Yo cuando Gamaliel me dice, Jonathan, sábado vamos para allá, porque Gamaliel, tú sabes que esto para mí es una oportunidad terrible, porque ni en mi iglesia, yo me monto en la guagua con Gamaliel, vamos para allá, nos vamos a gozar. Pero cuando escucho a los hermanos, trato de prestar atención y contestarle con respeto, porque sé que es una oportunidad que me están dando. Pero entonces, no pensando con mal en mi mente, si no me dan una parte.
o el día que Gamaliel no me invite más nada, este Gamaliel es un hipócrita. Mira, Sí, no le me voy dio a hablar, me dio- no me le invitó hablo más, dos no le veces hablo más más. nada. Ya No, tú- no lo ya voy tú eres parte lo voy de a lo del descartar camino, porque muchacho. ya no me vuelve a invitar. Algunas veces, cuando uno lo mira así, porque eso son unas enseñanzas que se puso en las iglesias protestantes, en las cuales se hizo para bien, pero como usted dice, hermano Jonathan, algunas veces el enemigo lo usa para mal. Yes. Glorificado sea el Señor. Exacto. Porque mira, si tú vas por la Biblia, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, glorificado sea el Señor, que el servicio que dio Cristo antes de ser crucificado fue que tomó lo que nosotros conocemos como la Santa Cena, ¿verdad? Para glorificado sea el Señor, para los hebreos o para el pueblo de Israel, en la Pascua, ¿verdad? Que era una cierta comida, un cordero y unos ciertos alimentos que ellos comían, y eso lo practicaban como ceremonia religiosa para agradecerle a Dios porque lo había libertado de la opresión de Egipto. Y Dios dijo que eso era eternamente ¿verdad? Para el pueblo de Israel, eso era eternamente. Y Cristo practicó eso. Pero, ¿qué Cristo hizo para enseñar que sus enseñanzas eran diferentes? Dice la palabra de Dios, estoy tratando de acordarme el versículo, pero no me acuerdo. Pero yo sé que está en los evangelios, en Mateo, Marcos o Lucas, en la cual dice que cuando ellos salieron, pues Cristo comenzó a cantar himnos. Ellos cantaron himnos. No se especificó quién cantó. La Biblia dice que cantaron. Cuando el apóstol Pablo estaba preso con Silas, dice la palabra de Dios que ellos hicieron un servicio en lo cual ellos cantaban, ¿verdad? Pero no especifica si fue Pablo o Silas que comenzó el corito, ¿verdad? Ahora, la tradición, la cultura que nosotros tenemos de hacer un devocional, unas oportunidades especiales para esperar la predicación, hace, glorificado sea el Señor, que en momentos aquel hombre o aquella mujer que no está espiritualmente fortalecido, tome, glorificado sea el Señor, ¿verdad? O se resigne con algunos hermanos que posiblemente el enemigo ponga en la mente, le están dando muchas oportunidades a él. Exacto. Pero ¿por qué nosotros no podemos aceptar? A lo mejor es que él canta mejor que yo. Eso es todo. Y ese fue el don que Dios le dio. El don que Dios me dio a mí fue leer la Biblia. Pues cuando haya necesidad de leer la Biblia, pastor, me puede usar a mí, porque yo puedo leer un poquito mejor que mi hermano, que a lo mejor no puede leer un poquito mejor. Que aprendamos, amados hermanos, que en la obra del Señor hay diferentes trabajos, diferentes obras en las cuales nosotros no tenemos que hacerlas todas para reseñar que somos espirituales o que Dios nos usa, sino que nos vayamos por la dirección correcta. Y por eso es que la Biblia nos enseña que pongamos la mira en las cosas de arriba Las cosas y no en las de aquí, en las de acá abajo. Porque el culto del Señor es el culto al Señor, pero no tiene que ver con mi relación con Dios. Amén. Ese es uno de los problemas que ha traído el COVID. El COVID, todo el mundo en las casas, ya no tienen el servicio, entonces no tienen la conexión con Dios. Muchos se han apartado, muchos están fríos, muchos sufrían de esa dependencia. Mira, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Mira lo que dice Mateo 6:33. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Qué lindo, mira, Colosenses. Jordan, pastor, para terminar con esto, lo que estaba hablando. Y Sí, estaba a la explicando hora acerca ya. de esto, porque esto yo lo aprendí en una ocasión. En una ocasión yo lo aprendí, glorificado Señor, en la cual nosotros estábamos en una campaña. Quiero decir que era la carpa, pero no estoy muy seguro. Y el evangelista Roberto Lavoy Jr. le estaba predicando. Para aquel tiempo yo me congregaba con la iglesia Seguidores de Cristo, con el pastor Roberto Hidalma Lavoy. Y yo le estoy ayudando a ellos como mujer. Pero al frente de mí cayó una mujer endemoniada.
So, cuando yo vi a esa mujer endemoniada, yo entendí que estaba endemoniada. El Espíritu Santo me dio a entender que era endemoniada. Pero el Espíritu Santo no me ordenó a mí reprender ese demonio. Eso que yo hice, yo fui y le avisé a los que tenían la autoridad, al pastor. El pastor, ahí hay una mujer endemoniada, hay que bregar con ella. Y vino el pastor y trabajó en eso. ¿Y qué quiero enseñar con esto? Que luego, 2 o 3 días, el pastor Laúl me decía, wow, Gabriel, si hubiera sido otro, le ponía la mano rápido ahí, empezaba a reprender. Pero en aquel momento, y yo estaba joven en el Evangelio para aquel tiempo, y le doy gracias a Dios que me dio ese entendimiento en ese momento, en el cual cada persona tiene su labor, cada persona tiene su oficio. Exacto. Ahí yo estaba como Ujiel, para estar pendiente que nadie se cayera, se diera un golpe, para ayudar a las personas a levantarse. Sí, ese era trabajo. mi trabajo en ese momento. Mi trabajo no era reprender demonios. So, ¿qué hizo el Espíritu? El Espíritu me movió a buscar la persona que tenía la autoridad para reprender ese demonio. El problema Si es que fuera el otro, problema es que la se iglesia, decía, el problema se es que, decía. que no nos podemos creer más espirituales que nadie. Eso es Amén. todo. Amén. Ya llegamos a la hora. Aleluya. Lamentablemente no podemos estirarlo No, es mucho hermoso porque esta sí, conversación. Nos gozamos. es una conversación bien hermosa. De aquí, pues, tengo uno de los temas que me gustaría traer, que es si podemos cantar. Si no sabemos cantar, deberíamos de cantar. ¿Entiendes? Eso es otra cosa. Es hermano. un tema bueno. Sí. Pastor Gamaliel, porque, y usted estuvo aquel día presente, en una ocasión, para testimonio rapidito, en una ocasión, yo no sé cantar, yo lo admito, yo no sé cantar, me gusta cantar, pero yo no sé cantar. Pero en una ocasión, a mi niña le dieron una oportunidad para cantar, y ella quería cantar, pero estaba bien nerviosa, y cuando comenzó, el amor de padre, me llevó a ayudarla. Y ese día, muchos de los hermanos me dijeron, oh, Gabriel, ¿tú sabes cantar? Y yo dije, no, yo no sé cantar. Eso fue el amor. El amor que yo tengo como padre para que ella, ¿verdad?, se mantenga en ese, Sí, en el ese crecimiento. deseo de crecer en el espíritu. Me hizo que en ese momento Dios me ayudara y saliera una tonada aquí y allá. Pero yo no sé cantar. Eso fue un milagro. Yo quisiera la decir práctica lo algo hace. ya rapidito, mira, por favor. ¿Tú sabes lo que yo aprendí? ¿Ah? Yo aprendí esto, de que si, un ejemplo, a ti te dan una parte Ajá. y te dicen, hermano, usted tiene una parte para que lea la Biblia. Yo creo que, porque hay personas que se ponen a estar leyendo, abren la Biblia y se ponen a leer ahí, pero ellos nunca practicaron eso. O sea, si tú vas a leer, porque tiene la parte de leer la Biblia, búscate un salmo que ya tú has leído anteriormente, que ya tú te lo sabes hasta de memoria, y te Aleluya. vas a ver bien. Pero no te metas a abrir la Biblia así, y tú nunca has leído un ejemplo en Job, y te No, pones sí, a leer. seguro. Cuando uno trae algo para Dios, yo creo que uno tiene que traerlo bien. Preparado. ¿Entiendes? Y por eso quiero traer ese tema. Vamos a ver si buscamos una manera como traer ese tema de O sea cómo que- traer la ofrenda a Dios. Que Gabriel ¿entiendes? cuando canta se van los demonios, pero se va la gente también. También si llueve. Y antes de terminar, truenos y una tormentas. de las cosas que fue que le cortaron a Gravi y no terminó cuando él habló de lo de la lengua. No quiere decir que Dios no usa No, gente yo sin creo lengua. en el don de lengua, Sí, amado el don de hermano. lengua es Sí. que se ha formado una repetición de las lenguas. Yo Siempre quisiera, hablan yo quisiera las mismas lenguas. yo quisiera que ¿Entiendes? traigamos Sí, un tema de la lengua. Exactamente, porque se está repitiendo la lengua. Y una de las cosas que yo no me gusta practicar es, yo cuando transmito, corto el video cuando se va a ministrar, porque se están regando videos de administraciones y Dios hablando y otras personas se aprenden esas lenguas y vuelven y las repiten. La practica. Las sí. practican y las repiten para poder hablar en lengua y poderse ver bien
pero tú te das de cuenta porque siempre es la misma lengua. Y eso es lo que Gabriel estaba hablando de las lenguas, que eran las mismas lenguas. Repetida. Siempre hablan las mismas lenguas y tú ves que son las mismas lenguas. Y el otro día, con otro caso diferente y la misma lengua. So, Dios está hablando lo mismo, ¿entiendes? Las mismas lenguas. So, hay que tener mucho cuidado con eso y eso lo quise traer de nuevo porque cuando le cortaron a Gabriel, sé que más tarde... yo pienso que eso es otra cosa que está en el concepto este de la religiosidad. Sí, De la porque, religiosidad. Porque si la palabra es clara, cuando Pablo dice, no, Por eso- si no hay quien interprete, no la hablen, que está claro. Por eso Pero es que seguimos Gabriel la hablándola. trajo. Y se forma un revolú y nos vemos mal. A veces sale por las redes sociales. no, y hay Sí, cristianos- ni por hay eso lo cristianos- traje. Se ve no, mal. Yo lo traje para arreglar porque, ¿entiendes? Vamos a hablar de eso, vamos a traer un tema de Y eso. lo digo yo como predicador, Sí. porque el enemigo algunas veces ha puesto eso en mi cabeza, hermano. Ha puesto tanto que, porque hay un concepto de que cristianos piensan, o protestantes piensan, perdón, que si el predicador no habló en lengua, pues no está en el espíritu. Espíritu. Y ha llegado momentos que el enemigo ha tratado. Eso es antibíblico. Sí, ha tratado de... Y yo, Señor, te reprenda. El Señor te reprenda porque glorificado sea el Señor. Yo hable en otra lengua que no es el español. O yo hable en otro glorificado Lo que sea el pasa es que Señor. Idioma, sea como sea, es palabra de Dios. Si yo abro la Biblia y utilizo textos bíblicos. Lo que pasa es que recuerda que el don de lengua es un regalo. Si Dios te lo regaló, te lo regaló. Si no te lo ha regalado, pues te ha regalado otros dones diferentes. Y esos son los dones que tú tienes que poner en práctica. Amén. So, que yo sepa, yo no he hablado en lengua. ¿No? Y digo que yo sepa porque yo vi a nuestro hermano Gabriel orando y hablando en lengua y él ni se recuerda. Y él dice, no, yo no hablo en lengua, pero yo lo vi hablar en lengua, orando. So, yo sé que él tiene el don de lengua. Lo que pasa es que es como yo digo, no es siempre, ¿entiendes? Es cuando Dios quiera y como Dios quiera. Pero ya sí, ahora sí que estamos pasados de tiempo. Pasamos. Le damos gracias a cada uno de los que han Amén. dado clic para este video y lo han podido oír completo. Compártelo, ayúdanos con sus comentarios y compartiendo nos va a ayudar mucho. Y compartiéndolo estás predicando también porque estás regando la palabra de Dios. Y eso es bien importante. Eso ayúdanos a compartir este video para poder seguir creciendo primeramente con el podcast y primeramente, perdona, espiritualmente y segundamente con el podcast. So, ayúdanos a repartir esto y les damos gracias a todos. Le damos gracias a nuestro hermano Jonathan, a nuestro hermano Gabriel, a nuestro hermano Dionisio por decirse presente y poder hacer este hermoso tema. Dios le bendiga a todos y hasta la próxima. Dios le Dios le guarde. Amén. Dios le bendiga.